Buenas tardes otra vez. Seguimos en la segunda sesión. Como os anunciábamos antes, nos acompaña Carmen Castro, economista, profesora en la Universidad de Valencia, una de las mayores expertas en ese tema que tanto estamos tratando en este curso y que, bueno, al sumar el análisis pospandemia es fundamental, como es el que tiene que ver con la economía feminista, y uno de los debates que, bueno, existía ya de manera previa a la pandemia y con una larga trayectoria, y sobre el que el feminismo sin duda tiene bastante que decir, como es el de las rentas, una renta básica universal, rentas básicas, y qué papel pueden desempeñar y qué efectos pueden tener en la vida de las mujeres, en su independencia, en su autonomía. Dejamos la palabra a Carmen y, como siempre, después estableceremos pues una sesión de debate con la sala y con las preguntas que puedan entrar a través de la plataforma. Todo tuyo, Carmen. ¿Hola? Ah, vale, estupendo. Hola, bueno, gracias, Alba, gracias a todas. Bueno, buenos días, buenos días todavía, buen mediodía a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la... Hola, ¿me escucháis? Ah, vale, estupendo. Hola, bueno, gracias, Alba, gracias a todas. Bueno, buenos días todavía, buen mediodía a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la... Me estoy escuchando a mí misma. Yo os oigo bien, pero me he escuchado a mí misma con un poquito de tiempo de retardo. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, vamos a hacer como que esto de los problemas del directo como que no ha pasado, ¿no? Empezamos. Vale. Bueno, saludos, un abrazo virtual desde aquí. Me gustaría estar con vosotras compartiendo el espacio, pues porque los encuentros presenciales siempre son mucho más ricos, pero bueno, pues las condiciones que estamos atravesando no lo facilitaban. Agradecer a la directora del Instituto de la Mujer, a Beatriz Jimeno, y a todo el equipo de la WIMP y al equipo del Instituto la invitación y que hayan facilitado los recursos para poder participar. Y bueno, tengo que deciros que estoy así como un poco... No sé, ¿no? He estado escuchando algunas de las intervenciones del curso, salvo las de ayer por la tarde, que estaba metida en otra sala, y la verdad es que me encantaría poder estar ahí participando y charlando con todas vosotras, queridas compañeras, no solo de movimiento y de pensamiento feminista, sino además de otros ámbitos de interacción. Mi intención en esta intervención, que además se de hacer desde pantalla, es no ocupar todo el tiempo para, bueno, pues para dar cancha a que pueda haber preguntas y debate para interaccionar en la medida que sea posible, ¿no? Bien sea por de las preguntas que enviéis desde el chat o las que de quienes estáis ahí en la sala. Bueno, sin más dilación, la pregunta sugerente o el planteamiento sugerente del título de mi intervención a mí me deja con expectativas así como un poco de nerviosidad. Digo, uff, mima, ¿no? O sea, me toca a mí valorar así. Así que, bueno, mi intención es aportar algunos elementos y algunas claves de las que podamos tirar luego para la reflexión y para las preguntas. Y quizá, pues, partir de algo de contexto, ¿no? También, ¿no? O sea, cómo es que llegamos a plantearnos en una situación como la que estamos viviendo, cómo es que llegamos a plantearnos si ingreso mínimo vital o renta básica y cómo eso puede afectar a los procesos de autonomía vital, de independencia o de igualdad de género, de avance efectivo hacia la igualdad de género, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, yo creo que estamos en una gran encrucijada. Yo esto no voy a descubrir nada nuevo, obviamente, que ya además algunas de las intervenciones ya han ido en esa línea, pero
escuchamos diferentes tipos de propuestas, diferentes tipos de orientaciones y matices, ¿no?, entre cada una de las propuestas, ¿no? Pues hablamos de renta básica, renta de emergencia, renta de cuarentena, garantía rentas mínimas, rentas garantizadas, ingreso mínimo vital, en fin, ¿no? Si ya veníamos de un recorrido en donde las propuestas de repensar el modelo de sistema de protección social para no hacerlo depender exclusivamente de la situación de inserción laboral, ¿no?, en cuanto a derechos sociales y derechos subjetivos, si ya veníamos de este tiempo y de este recorrido, pues digamos que la irrupción y cómo nos ha atravesado la pandemia en cuanto a efecto socioeconómico, ¿no?, efecto de salud, pero efecto económico también, pues ha acelerado ese debate, ¿no? Y nos hemos encontrado con una sopa de letras que tienen que ver con diferentes propuestas de instrumentos de intervención que digamos que todos tienen un elemento en común y muchísimas diferencias. Digamos que el elemento común sería que todos están hablando, todos este tipo de propuestas han estado hablando de la necesidad de replantear como un derecho subjetivo el garantizar un mínimo de subsistencia, un mínimo monetario de subsistencia para que las personas puedan desarrollar ámbitos de libertad, de proyectos de autonomía vital, ¿no?, y y del derecho a vivir, ¿no?, fundamentalmente. Digamos que el elemento común de todas ellas ha sido el que fuese una asignación monetaria que se paga directamente a las personas desde la administración pública, ¿no?, entendiéndolo como el Estado o las diferentes niveles de administración en las que se deriva. Bueno, a partir de este elemento en común, el resto, todos son diferencias, ¿no? Y hecho esta pequeña presentación, me gustaría que me acompañarais en una breve contextualización, un breve recorrido, ¿vale? Una breve contextualización, o sea, ¿por qué en este momento el debate que hay abierto? Otra cosa, ya veremos después si eso se ha gestionado o se ha resuelto de una manera operativa y efectiva hacia el resultado que se quería conseguir o si estamos todavía en fases de transición para reorientarlo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ha emergido este debate de una manera tan abierta y con tanto interés social, ¿no?, con respecto a ella? Bueno, yo creo que es súper evidente, ¿no? O sea, ¿por qué nos llegamos a plantear que necesitamos hacer el cambio de modelo y pasar del modelo de bienestar social o del modelo garantista de sistemas del estado de bienestar que se empieza a conformar en el ámbito europeo, ¿no?, y en otros países y en otras regiones del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial y del gran pacto social por apostar por sistemas, por una intervención pública de los estamentos públicos para garantizar mecanismos y condiciones de bienestar individual y social a las personas? Bueno, ¿por qué hemos pasado de ahí a plantearnos que el modelo de protección social no puede estar basado exclusivamente en la obtención de un ingreso exclusivamente vía del empleo, ¿no? O sea, eso ha generado, o sea, provoca un salto, no solo un salto cronológico, sino un salto en cuanto a cómo han evolucionado las ideologías políticas y cómo esto ha afectado al planteamiento de las políticas económicas y al resto de los recursos de ampliación de derechos, fundamentalmente a la articulación de sistemas que vayan garantizando mecanismos efectivos de igualdad sustantiva entre todas las personas y particularmente de igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo que ese salto fundamental se debe a que de donde arrancamos tras la Segunda Guerra Mundial era de ese gran pacto social en cuanto a articular un mecanismo en base a dos grandes pilares. Por una parte, una propuesta predistributiva en base a la negociación colectiva, ¿no?, y de estructuración del mercado laboral con el objetivo de pleno empleo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí y luego hablamos de a quién se dirigía ese objetivo del pleno empleo, ¿no? Y por otra parte, una conformación de una intervención directa del aparato público, de las instituciones públicas, a través de un mecanismo garantista y generoso que permitiese gestionar
el riesgo de incertidumbre asumiéndolo colectivamente a través de programas garantistas, ¿no? Pues inversión pública en salud, en educación, en políticas de desempleo, políticas activas de empleo, ¿no? Y en cuestiones de pensión. Bueno, ese gran pacto social tenía una tercera patita, que era, por decirlo de alguna manera, que era el cómo íbamos a garantizar esa corresponsabilidad colectiva para sostener ese mecanismo de protección del bienestar individual y bienestar social y colectivo, ¿no? Y ese acuerdo para financiarlo tenía que ver con articular sistemas fiscales que permitiesen recaudar y redistribuir a través de ese sistema, de esas políticas de protección social, pero en base al principio de capacidad de pago, de manera que quien más tuviese, quien más riqueza monetaria, quien más patrimonio, ¿no? Tuviese, pues más aportase en ese acuerdo de criterio. Bueno, este es el relato que nos cuentan siempre cuando nos hablan de ese gran pacto social que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ese gran pacto social se hace a costa de la utilización del tiempo, capacidades y trabajo no remunerado de las mujeres y a costa de la expropiación y la depredación de los recursos naturales hasta sobrepasar el límite de su propia regeneración, ¿no? de los ecosistemas. Es decir, ese gran acuerdo social o ese gran pacto social, ¿no? que en el ámbito europeo nos ha servido para articular bueno, un cierto desarrollo de ese pseudocapitalismo de bienestar en el que hemos vivido, esa ficción del bienestar individual y social, bueno, pues se ha hecho a expensa de la figura del salario familiar, que ha utilizado el trabajo no remunerado de reproducción social y de los cuidados que se realizaba fundamentalmente en los hogares por parte de las mujeres y que ha articulado la sociedad en ámbitos de interacción y en un sistema de jerarquía de valor basado en la división sexual del trabajo, ¿no? Vale, eso es de donde venimos, aunque en los relatos oficiales no nos cuenten todavía eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que la economía y la política no son corpus, ni ámbitos de conocimiento separados, ni corpus que vivan en universos no coexistentes, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces ocurre que a medida que se van observando las grandes incoherencias de que va existiendo durante la segunda parte del siglo XX un crecimiento económico monetarizado al mismo tiempo que aumenta el desempleo y las bolsas de pobreza, o sea, esta es una de las grandes contradicciones, y la otra gran contradicción es que es el trabajo gratuito que se realiza en el ámbito de los cuidados y de la reproducción social el que funciona como base para la propia explotación y proceso de acumulación capitalista. Esas dos grandes contradicciones van provocando elementos de debate y de confluencia. Y nos encontramos en el último tercio del siglo XX, fundamentalmente a partir de la crisis del petróleo, pero de forma más descarada, ¿no? O más agudizada, a raíz de ese tándem que montan entre Thatcher y Reagan, ¿no? Pues con que se abre un nuevo periodo que pone en cuestión, primero, la fortaleza de los estados de bienestar, que pone en cuestión la necesidad o la coherencia de que se tenga, de que haya que asumir colectivamente decisiones tomadas de manera errónea, es decir, que lo que hace es generar un halo de desconfianza en cuanto a los contextos y las situaciones de quienes están en peores condiciones, ¿no? En peores condiciones en el entorno. Se abre un proceso de individualización de respuestas y de derivación de la responsabilidad individual, de manera que se empiezan a imponer ideas tan perniciosas como que quien no sale de su situación de pobreza es porque probablemente no está haciendo todo lo que podría hacer para salir de ella, ¿no? Y es la época, la identificáis perfectamente del, bueno, si quieres puedes, ¿no? Este tipo de mensajes de que se obvia todo el entramado de justicia distributiva y de criterio ético que se había construido desde planteamientos del republicanismo y desde planteamientos de justicia comunitaria. En toda esa derivación, las mujeres y la igualdad, la necesidad de construir la igualdad de género sigue ausente, porque lo que hay es
un refuerzo de los mensajes y de los mandatos patriarcales, en el sentido de que si las mujeres están manteniendo situaciones de subordiscriminación, es porque no están sacando todo el potencial que ellas quisieran tener, ¿no? Bueno, traigo este contexto, aunque ya, ¿no?, lo conocemos perfectamente, tanto los relatos generales como las visiones críticas, porque yo creo que de ahí arranca precisamente la gran proliferación de distintos tipos de propuestas y de críticas sobre las propuestas que hay sobre la mesa, sobre los mecanismos de redistribución que suponen un pago de asignación directa a las personas, ¿vale? Es decir, en este proceso, en este contexto de finales del siglo XX de individualización del riesgo y de culpabilización por estar manteniendo esas situaciones de subordiscriminación, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se produce un giro que consiste, por una parte, en la reducción de ese mecanismo de responsabilidad pseudo compartida que suponía la vía de recaudación de quien más tiene, ¿no?, para redistribuir, ¿no?, a quien está en condiciones de mayor precariedad o de mayor vulnerabilidad. Por una parte, se abre un proceso de reducción de impuestos, sobre todo a tramos altos y a riqueza y acumulación de patrimonio, y por otra parte se retoma, por decirlo de alguna manera, el planteamiento asistencialista de la política de protección social. Es decir, quienes necesitan un sistema asistencial o la asistencia de instrumentos o políticas sociales están puestos bajo la lupa de la desconfianza por no haber sabido gestionar bien las decisiones tomadas individualmente. Y claro, esto es una perversión, porque esto nos afectaba de lleno a las mujeres en ese periodo, en ese contexto, porque si estábamos al mismo, y casi nos colocaba en una situación de no quiero decir esquizofrenia, pero en una situación de difícil, de mensajes contradictorios, porque al mismo tiempo que los organismos internacionales estaban fortaleciendo los discursos y los marcos legislativos para intervenir de cara a avanzar en igualdad, no solo en igualdad de oportunidades, sino además en igualdad sustantiva y igualdad efectiva, reforzando los derechos de las mujeres en el mundo mundial, bueno, pues al mismo tiempo que está ocurriendo eso, los mensajes de política económica ponen la sospecha sobre la falta de decisión o de acierto en la toma de decisiones individuales. Y esto nos afecta de lleno porque refuerza la idea esta, ya no solo la idea que sale de la tradición judeocristiana de culpa, sino además el mandato patriarcal fundamentalmente de culpabilización de lo que nos ocurre a las mujeres porque no tomamos o porque no cumplimos nuestros mandatos o no tomamos aquello que nos corresponde. Bien, pues en este contexto, y perdonar el giro así, el tiempo, el ratito que me estoy tomando, ¿no? Pero en este contexto surge la propuesta más parecida a lo que hoy se está defendiendo como renta básica universal. Y no surge desde planteamientos republicanos o socialistas, sino surge desde planteamientos libertarios, por decirlo de alguna manera, que ponen el centro de atención en la construcción de las libertades individuales en detrimento de un planteamiento de corresponsabilidad social o pública, ¿no? Porque es el contexto político, el de la individualización del riesgo y el de la individualización de las decisiones, el que marca y el que define eso. Bueno, es verdad que desde allá hasta acá la propuesta estándar de renta básica universal ha ido incorporando matices y uno de los matices fundamentales con los que se articula en este momento es que en ningún caso una propuesta como la renta básica universal puede ser esgrimida como excusa para desmontar el sistema público de protección social y de bienestar, ¿no? Sino que ha de ser complementaria al refuerzo del sistema garantista de políticas públicas para construir bienestar individual y bienestar social. Vale, pero eso lo hemos ido, digamos que, adquiriendo durante el camino, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que
entre las críticas que hay en este momento a propuestas como la renta básica universal, subyace un poco el de dónde viene la propuesta originalmente, ¿no? Y de hecho, uno de los elementos de sospecha es que instituciones neoliberales como el Fondo Monetario Internacional esté abogando en este momento por propuestas, por la conveniencia de articular propuestas del tipo de garantizar un ingreso de manera universal e incondicional, que eso es lo que quiere decir la renta básica universal, ¿vale? Bueno, llegamos a la crisis financiera y empezamos a descubrir que el nuevo factor de pobreza, o sea, si durante la segunda década del siglo XX íbamos identificando que las bolsas de pobreza se generaban por la ausencia o por la exclusión del mercado de trabajo, bueno, pues con el estallido de la crisis financiera se cronifica una nueva situación y es que la pobreza, además de tener factores multidimensionales, es decir, además de la constatación de que ya no puede ser medida exclusivamente en términos monetarios, sino que hay que hablar de otros factores que conllevan pobreza, ¿vale? Y mucho más cuando hablamos desde la perspectiva de género, ahora vuelvo a ello, pero una de las constataciones es que se cronifica la pobreza y aumenta el alcance de la misma a colectivos que están incorporados al mercado de trabajo. Es decir, pobreza infantil y pobreza laboral son las nuevas grandes bolsas de pobreza que nos acompañan o con las que inauguramos este siglo XXI, ¿no? Vale, ahí el hecho de que una cuarta parte de la población en plena crisis financiera de siglo XXI, o sea, la que nos atraviesa desde el 2008, esté en situaciones en situaciones de riesgo de exclusión social o bajo umbral de pobreza, ya nos estaba planteando una emergencia con respecto a cómo actuar para atender a ello. Bien. El hecho de que entre esa cuarta parte de la población, una tercera parte de la población infantil estuviese afectada por situaciones de pobreza, el hecho de que más del 80% de las familias donde de una única persona adulta con hijos a su cargo fuese liderada por mujeres, ¿no? Y fuese un factor multiplicador de riesgo de pobreza, o el hecho de que la mayor parte de las condiciones de mayor precariedad laboral estaban afectando, pues como efecto de la segregación ocupacional, fundamentalmente a mujeres. O sea, todos esos son elementos del puzzle que nos plantean ya en la década del 2008 la emergencia de cambiar el chip con respecto a los modelos de política social y atender de otra manera al sistema de construir el bienestar social desde el bienestar individual. Bien. Traguito. En ese planteamiento, además, empiezan a proliferar, afortunadamente, discursos y movilizaciones que salen de la mayor fortaleza del movimiento feminista, al que, bueno, antes tanto Kika como Nuria hacían referencia a ella y también ayer se habló de la fortaleza justo previa en estos últimos años, ¿no? La fortaleza del movimiento feminista y las condiciones para poder hablar de una cuarta ola. Bueno, pues en esta mayor movilización y fortaleza de músculo feminista se empieza a abrir el abanico de propuestas de intervención para resolver situaciones enquistadas que nos hablan de o que penalizan aún más la vida, las condiciones de vida fundamentalmente de las mujeres, precisamente por la división sexual del trabajo que sigue existiendo y porque la pobreza ya no puede ser medida exclusivamente en términos monetarios, sino que tenemos que hablar de pobrezas de tiempo, de pobreza en cuanto a condiciones y situación y estado de salud, de pobreza en cuanto a
recursos habitacionales y acceso a vivienda, y de pobreza en cuanto a la posibilidad de acceder a recursos energéticos que puedan establecer condiciones de vida. Las brechas de género se nos disparan y a medida que vamos midiendo en mayor medida, vamos encontrando cómo las diferentes brechas de género, la digital, la laboral, la de tiempos, la de cuidados, están interactuando entre sí, colocando en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social a una parte importante de las mujeres que se nos van quedando al margen, ¿no? Además de las condiciones de mayor precariedad. Bueno, si no nos acabamos de recuperar tras esta gran recesión de estos 10 años de crisis financiera, bueno, pues en estas estábamos, la vulnerabilidad ya existía, pero digamos que la incidencia y la irrupción de la pandemia por COVID, empezando a principios de este año, pues lo que hace es mostrárnosla de una manera brusca, ¿no?, y brutal, algo que, como decía Nuria esta mañana, es que las feministas ya lo veníamos denunciando, o sea, ya veníamos denunciando la insostenibilidad económica, ambiental, ¿vale?, y de cuidados que tenía y de vida en general que tenía este sistema. Bueno, en este margen, en esta situación, surgen nuevas propuestas. Entonces, a la desconfianza de poder sacar y poder asumir en el momento político y en el contexto político una propuesta garantista como la renta básica universal, surge la necesidad de articular otras propuestas que puedan aliviar situaciones de extrema pobreza o de pobreza severa y establecer otro suelo desde el que construir transiciones hacia otro modelo de políticas sociales. Y yo creo que es en ese contexto en el que hay que entender el ingreso mínimo vital. Es decir, ¿es el ingreso mínimo vital una propuesta que se aproxime a la renta básica? No. Es una propuesta que, en todo caso, establece un mínimo muy mínimo, que define un suelo muy mínimo para intentar sacar a un grupo poblacional de los indicadores de pobreza severa, de lo que se llama pobreza severa. Por eso su objetivo es tan discreto, permitidme que utilice esa palabra, y cuando estamos reconociendo que tenemos a una cuarta parte de la población afectada por bolsas de pobreza, la propuesta de un mecanismo de pago directo a las familias se ubica o se focaliza exclusivamente en intentar sacar de la situación de pobreza severa a 800.000 hogares, ¿vale? Fundamentalmente, que no representan obviamente la cuarta parte de la población. Vale, esto es el condicionante. Ahora, ¿qué ventajas, qué inconvenientes, qué diferencias y qué elementos de continuidad o de transición puede haber entre una propuesta de un tipo o de otro, ¿no? Bueno, primero, con los diferentes nombres, de hecho, durante estos meses hemos escuchado propuestas como la renta básica de emergencia, la renta básica de cuarentena, es decir, esos mecanismos que supusieran una agilidad en facilitar dinero de manera rápida y directa a las personas para que pudiesen garantizar sus mínimos de subsistencia y atender a sus necesidades básicas en un contexto de destrucción de empleo, de parada económica y de emergencia sanitaria como el que hemos estado y seguimos viviendo, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿cuáles eran las grandes diferencias? Las grandes diferencias tienen que ver con ¿qué pides a cambio de reconocer un derecho de pago inmediato y pago directo a las personas? Es decir, ¿está condicionada o no? En el caso del ingreso mínimo vital, está condicionado a un nivel de renta, ¿no? O al no llegar a ese nivel de renta, porque se queda en el índice, en el nivel de pobreza severa, de los indicadores de muy por debajo del umbral de pobreza. Y en el caso de la renta básica universal o de la renta básica de emergencia o de cuarentena o de las diferentes propuestas que se han planteado durante estos meses, ese condicionamiento no existía. Ni estaba condicionado a una situación de carestía, o sea, de falta de recursos, ni estaban condicionados a un comportamiento futuro, por ejemplo, como las propuestas de transferencias monetarias condicionadas que bajo el auspicio neoliberal se han puesto en marcha en distintos países, ¿no? Pues, por ejemplo, en México o en Brasil, ¿no? Que era un pago directo que se hacía a los hogares a condición de que, condicionadas a un comportamiento, se realizasen, ¿no?,
¿no? Bueno, pues un plan específico, no necesariamente de inserción laboral, pero sí, por ejemplo, pues de escolarización de menores, ¿no? O de atención a las cuestiones sanitarias. Vale. Hago este pequeño KitKat porque es la antesala para justificar, o sea, quienes han justificado propuestas como el ingreso mínimo vital, es decir, garantizar un ingreso mínimo de subsistencia con un condicionante previo, en este caso un nivel de renta, pues se han basado en lo que la corriente principal dice que ha sido el éxito de programas como las transferencias monetarias condicionadas, por ejemplo, de países como Brasil o México. ¿Qué es lo que no se ha contado en ese planteamiento de lectura de éxito general de esta propuesta? Que la mayor parte de las transferencias monetarias condicionadas han provocado un refuerzo del sistema de roles de género, de división sexual del trabajo y una exclusión de las mujeres de otras oportunidades de construir proyectos de vida, sus propios proyectos de soberanía vital, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cierro el KitKat con respecto a cuál era la referencia inmediata y vuelvo otra vez. Entonces, un primer criterio es el de si el derecho a ese pago directo, a ese importe, a ese ingreso que garantice tu nivel mínimo de subsistencia está condicionado a algo previo o a posterior, ¿no? Previo, en este caso, el ingreso mínimo a ese nivel de renta o posterior. Un segundo criterio es si ese pago lo reciben las personas por el hecho de ser personas o los hogares como parte del derecho colectivo, ¿vale? Bien, propuestas como la renta básica universal o como las rentas básicas de cuarentena o de emergencia, ubicaban o identificaban la necesidad de construir un derecho subjetivo de las personas individualmente, es decir, como un derecho individual e intransferible de cada persona por el hecho de existir en un determinado territorio, ¿no? O un derecho de ciudadanía. En cambio, otras propuestas de ingresos, como el ingreso mínimo vital, se han centrado en la composición de los hogares. Ventajas e inconvenientes. Ventajas de construir un derecho de pago en base a la individualidad o en base a la conformación de los hogares es, obviamente, la propia existencia de conformación de hogares dentro de criterios estandarizados de lo que se entiende en hogares, ¿no? Es decir, cada vez tenemos conformaciones de núcleos de convivencia que se escapan de los estándares que tenemos identificados y tipificados en nuestro reglamento y nuestra legislación de seguridad social como formas de convivencia, ¿vale? Con lo cual, si tipificamos en base al hogar, ¿no? Sin más, lo que está ocurriendo es que nadie recibe ese ingreso individualmente y, además, hay grupos de convivencia que se nos quedan fuera, ¿no? Que se nos van quedando al margen, ¿vale? Bueno, otro criterio de diferenciación, bueno, y por su parte, críticas o valoraciones que se puede hacer en fijar en el individuo, en la persona a título individual, es que volvemos a colocar la solución en la parte individual, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay propuestas como la renta básica de las iguales que trasciende de esa individualidad y dice, a partir de garantizar un derecho subjetivo de que cada persona pueda tener la garantía de que recibe un ingreso monetario para atender a su mínimo de subsistencia, construimos colectividad y responsabilidad colectiva destinando un porcentaje de ese ingreso, una vez cubiertas las garantías, en construir colectividad. Bueno, son distintas fórmulas. Esto para salir del binomio de la dicotomía si ingreso mínimo vital y renta básica. Hay otras propuestas y lo que hay que articular es cómo son las condiciones, ¿vale? Y el segundo criterio, perdón, el tercer criterio tiene que ver con si está focalizado a un grupo de población o si es un derecho subjetivo para todas las personas, ¿no? Es decir, es una focalización de a quien cumple un determinado requisito, ¿no? Tanto formal por estructura de hogares como por no llegar a un mínimo de renta monetaria o por el simple hecho de existir independientemente de cuál sea tu capacidad de pago y tu nivel de necesidad, ¿vale? Con todo ello. Bueno, la renta básica universal plantea el criterio de a todo el mundo, a todas las personas, ¿no? Ese mismo derecho, aunque eso pueda entrar en colación con el criterio de equidad horizontal, ¿no? Pues porque rompe con el criterio de justicia redistributiva que habíamos ido construyendo desde los estados de bienestar de a cada quien según sus necesidades y de cada quien según
según sus posibilidades, ¿no? Obviamente. Bueno, con todos estos elementos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cuando estableces condiciones previas para garantizar el acceso al derecho subjetivo, necesitas necesitas poner en práctica todo un sistema administrativo y operativa de gestión para comprobar previamente al acceso al ejercicio y para garantizar que quien lo recibe es quien realmente tiene derecho, ¿vale? Entonces, ese es uno de los detrimentos que se puede achacar al ingreso mínimo vital. Digamos que el ingreso mínimo vital abre la puerta de entrada, desde mi punto de vista, a garantizar el derecho subjetivo de un nivel mínimo de subsistencia que no esté vinculado exclusivamente con el empleo, con la situación del empleo, que es un cambio de modelo que necesariamente tenemos que abordar. Pero, en cambio, la operativa administrativa y de burocracia que requiere para poder garantizar que es el grupo de población que cumple los requisitos quien realmente puede acceder y ejercita ese derecho, ocurre que el resultado pragmático es que se aleja de la finalidad original con la que se plantea, que es aliviar de la situación de extrema pobreza o de pobreza severa a quienes más necesidades, ¿no?, tenían por su contexto socioeconómico. ¿De acuerdo? Vale. ¿Eso cómo nos puede afectar? Bueno, podríamos decir, desde una perspectiva de género, 5 minutitos y voy a ir acabando. Desde una perspectiva de género podríamos decir, ¿esto beneficia más a las mujeres que a los hombres? ¿Esto nos coloca en mejor situación de cara a atender un avance hacia la igualdad sustantiva? ¿Esto cómo lo congeniamos, no? Bueno, hay quienes defienden, hay que decir que el ingreso mínimo vital tiene una incidencia, que no impacto, favorable para quienes están en esas bolsas de mayor pobreza y reúnen esos criterios si realmente consigue agilizar la gestión y el mecanismo de funcionamiento. Si no, obviamente, no cumplirá ni siquiera ese criterio de incidencia, ¿no?, que es una de las críticas que se están formulando en este momento. Ahora bien, propuestas más amplias de garantizar ese ingreso mínimo de subsistencia a todas las personas o sin establecer el condicionante previo, ¿no?, de nivel de renta a quien lo solicite, ¿no?, y que en vez de que la comprobación se haga antes, se pueda hacer a posteriori, puede tener un impacto diferenciado y favorable desde la perspectiva de género, ¿no?, para mejorar las condiciones de vida y derechos de las mujeres. Yo creo que este es el momento de diferenciar lo que es incidencia y lo que es impacto, ¿no? Es decir, porque aquí va a depender de cuáles sean los criterios y cuál sea fundamentalmente el criterio que yo voy a llamar de suficiencia, es decir, el importe, ¿vale? Es decir, si quitas los requisitos de acceso al derecho, si estableces un derecho, no me voy a atrever a decir universal, pero sí lo suficientemente generoso como para que, por ejemplo, no establezcas condiciones previas, ¿no?, de quién puede acceder, sino toda aquella persona que lo solicite, en principio, puede tener acceso a ese derecho y luego ya se ajustará cuentas, ¿no?, en los mecanismos de comprobación a posteriori, una vez que has ejercido el derecho y has garantizado ese ingreso mínimo. Bueno, en principio podríamos decir que puede haber una incidencia favorable. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos mayores tasas de desempleo, mayores tasas de precariedad laboral. O sea, la feminización es un factor que está atravesando al desempleo, a la precariedad laboral y a las situaciones de empleo atípicas, que vamos a llamar, ¿no? 700.000, por ejemplo, solo por decir un ejemplo, 700.000 mujeres en el régimen especial de trabajadoras del hogar, del servicio doméstico, que quedan fuera de las ideas estandarizadas con las que, o de las figuras estandarizadas con las que se articulan este tipo de mecanismos, ¿no? O mujeres que están trabajando en condiciones de hiperprecariedad laboral en aquellos sectores que hemos considerado y que hemos descubierto por fin públicamente que son servicios, tareas, funciones y trabajos esenciales para la sostenibilidad de la vida, pero que no están o bien no están remunerados o bien lo están en unas condiciones de hiperprecariedad que no garantizan niveles mínimos de subsistencia ni mucho menos unas condiciones dignas, ¿no?, para una vida autónoma y para satisfacer un proyecto vital. Entonces, en este sentido podríamos decir que, teniendo en cuenta todas las brechas de género que se multiplican y cómo interactúan, habría una incidencia favorable con respecto a la garantía de ese mecanismo de ingreso, ¿no?, que realmente, sí, realmente conseguimos que funcione con agilidad, es decir, casi que la
inmediatez, ¿no?, de quien lo solicita y quien lo recibe. Ahora bien, ¿la incidencia es lo mismo que el impacto? Es decir, si decimos que la pobreza y las situaciones de escasez y de precariedad o riesgo de exclusión son indicadores, ¿no?, pero no son las causas de los mecanismos de desigualdad, pero sí son indicadores de que algo está ocurriendo, entonces garantizar un ingreso mínimo que atiende a una situación, es decir, a la consecuencia de una desigualdad, de un desequilibrio estructural, ¿es lo mismo que resolver la desigualdad estructural? Pues sabemos que no, con lo cual tendremos que decir, ¿qué capacidad pueden tener instrumentos de pago directo, ¿no?, como los que hemos hablado, para diluir la división sexual del trabajo? ¿Qué capacidad pueden tener para incidir en la crisis de reproducción social? ¿Qué capacidad pueden tener para resolver el desequilibrio y las relaciones de poder desigual que se dan dentro de los hogares y que afectan y que colocan en situación de hipervulnerabilidad y precariedad fundamentalmente a las mujeres? Bueno, pues en principio un mecanismo de pago directo no tiene esa capacidad de actuación. Sí tiene una capacidad de incidir en tus condiciones materiales de vida. Y es cierto que partir de unas condiciones materiales de vida que no se definen desde la escasez, sino desde la suficiencia, para poder garantizar determinadas decisiones, te coloca en otra situación a la hora de tomar decisiones sobre tu proyecto de vida, a la hora de establecer vínculos sociales para reequilibrar situaciones de poder y a la hora de salir de situaciones de esclavitud o de penalidad, ¿no?, fundamentalmente. Pero que te coloque en mejor situación no es lo mismo que decir que puedes resolver, ¿no? No sé si lo vemos, ¿no? Bueno, esto luego lo podremos debatir, ¿no?, si queréis. Es decir, ¿qué capacidad tiene para subvertir la división sexual del trabajo o para avanzar hacia una corresponsabilidad efectiva? Pues en sí mismo yo creo que no tiene esa potencialidad transformadora. Tiene una incidencia favorable y nos coloca en otra situación para, y ahí viene el siguiente elemento, poder complementar ese efecto de transformación y de dilución de los desequilibrios de género fundamentalmente a través de otros instrumentos de intervención política que son necesarios, ¿no? Es decir, las propuestas de pagos directos como la renta básica universal no son la panacea para resolver todos los desequilibrios, ni mucho menos el de género. De hecho, uno de los grandes riesgos es que refuerce ese sistema de división sexual del trabajo. En este caso, es interesante ver cómo algunas investigaciones y encuestas que se han realizado en Europa plantean que, si bien no tendría un efecto negativo el disponer de ese pago inmediato a todas las personas en cuanto a desincentivar su incorporación al mercado de trabajo, sí necesariamente sí llevaría a un criterio más selectivo en respecto a el tiempo dedicado en cuanto al trabajo mercantilizado, en cuanto a qué trabajos, criterio selectivo en cuanto a qué trabajos, y aquí entra el criterio también del bienestar, de la calidad de vida, a pesar de la dificultad que suponga definir calidad de vida, ¿no? Pero y condiciones dignas de vida, y también tendría un germen, un embrión quizá, ¿no?, un efecto residual con respecto a, por ejemplo, un estudio que se hizo en Alemania, se planteaban que las mujeres que decían que si el Estado garantizase un ingreso como parte de una renta básica universal de una cuantía suficiente a partir de 1.400 euros, ellas renunciarían a incorporarse al mercado de trabajo porque se organizarían la vida de otra manera, mientras que los hombres decían que ese importe de suficiencia sería unos 1.800, 1.900 euros, ¿no? Criterio de la brecha salarial también está incorporada en el criterio de suficiencia económica. Bueno, todo esto para decir que es verdad que hay muchos fantasmas y muchas críticas que se hacen a propuestas garantistas, pero lo que sí es cierto es que desde una perspectiva feminista, uno de los primeros hándicaps que tenemos que decir es que no es garantía ese mecanismo de pago de resolver los desequilibrios estructurales y las desigualdades de género que afectan a las mujeres. ¿Con qué necesitaríamos complementarlo? Bueno, necesitaríamos complementarlo con un cambio en el modelo de sistema público en cuanto a organizar un robusto sistema de protección social que tuviese, primero,
un sistema estatal de cuidados o junto con un observatorio de sostenibilidad de la vida como eje motor de todo el cambio de políticas públicas, de manera que todas las políticas contribuyesen realmente a ese planteamiento y a ese modelo de sostenibilidad de la vida y que los cuidados no fuesen solamente algo que ocurre dentro de los hogares, sino que se invierte desde lo público en crear en esas condiciones. Obviamente, un modelo que apueste decididamente por la reducción de la jornada laboral máxima, es decir, por el reparto del empleo y la revisión de qué sectores productivos son deseables de seguir funcionando y en qué condiciones y qué sectores productivos altamente contaminantes y denigrantes hay que ir abandonando y reconvirtiendo, ¿no? Y, por otra parte, un planteamiento de, de un fuerte programa de corresponsabilidad social, no solo centrada en la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados a las personas, sino de corresponsabilidad con la sostenibilidad de la vida, en donde los diferentes sujetos, personas y agentes económicos y sociales tuviesen una parte de responsabilidad compartida en todo ello, ¿no? Yo creo que esas son las diferentes piezas. Una última crítica, y acabo, es ¿cómo puede ser que en un planteamiento de cambio de modelo, en el sentido de garantizar como un derecho subjetivo el mínimo de subsistencia en condiciones dignas y suficientes, bueno, ¿cómo puede ser que pensar exclusivamente en una respuesta monetarizada nos pueda llevar a un cambio de modelo, ¿no?, económico? Vale. Dejo para las preguntas las diferentes propuestas de cómo financiar ese sistema, ¿no? Digo, lo dejo porque es lo suficientemente complejo como para no ocupar aquí más tiempo en ello, ¿no? Pero sí decir que es posible pensar un mecanismo que financie un sistema de transición del derecho subjetivo focalizado en un grupo de población para salir de la pobreza severa, como tenemos en este momento, a un derecho subjetivo más amplio que alcance a la práctica totalidad de las personas que soliciten directamente esa prestación monetaria. Bueno, yo entiendo que sí. Claro que hay que revisar, hay que recuperar parte de la progresividad fiscal que hemos ido perdiendo a lo largo de los finales del siglo XX, con la reducción de impuestos a los grandes patrimonios. Hay que recuperar el criterio de corresponsabilidad fiscal y necesitamos plantearnos contribuciones desde cuestiones como cómo los movimientos de especulación financiera, ¿no?, pueden contribuir o se pueden detraer de ahí vías de recaudación que sirvan para financiar el bienestar social, como la acumulación de riqueza y de patrimonio puede contribuir, ¿no?, de una manera justa, es decir, hay que construir un nuevo criterio de justicia redistributiva en donde no solamente se piense en el impuesto de la renta a las personas físicas, o sea, en la imposición directa y en la imposición de consumo, sino que se piense también en cómo contribuye quien más tiene, acumulación de riqueza y de capital, cómo contribuyen los movimientos y el sector financiero, que tiene una dimensión más amplia y más grande que la dimensión de la economía real, y cómo podemos establecer un debate sosegado sobre cuál es el sistema de reorganización social de tiempos, trabajos y rentas que nos permita ubicarnos en otro modelo de sociedad. Y bueno, creo que lo dejo aquí y si hay preguntas podemos avanzar sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, un placer. La capacidad expositiva y clara de plantear este asunto. Nos han entrado distintas preguntas que procedo a leerte. La primera dice: el ingreso mínimo vital tiene nombre de mujer. Víctimas de violencia de género, madres monomarentales, especialmente con la crisis COVID-SARS, víctimas de trata sexual. Y la pregunta es: ¿ese ingreso es suficiente? ¿El monto garantizado es suficiente? ¿El mínimo es suficiente para vivir? ¿Europa está de acuerdo con la cuantía, con el PIB de nuestro país, con el precio de un alquiler en España? Bueno, y añade una reflexión que obviamente en Europa esta intervención suelen ser cuantías mayores, algo has dicho tú. ¿Es suficiente ese ingreso mínimo? Y pregunta también al final si hay alguna recomendación sobre libros de economía feminista. Empiezo yo con esto. Los propios trabajos de Carmen, desde luego, son una referencia inexcusable.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta y gracias por el comentario, Alba. La verdad es que empiezo por lo último. Sí, hay trabajos desde la economía feminista. Es verdad que no nos hemos dedicado mucho en la economía feminista a teorizar sobre propuestas como la renta básica universal. De hecho, la propuesta viene de otros sectores, pero bueno, pues a raíz de que se ha emergido y que se ha activado el debate, pues algunas estamos planteando dudas y alternativas para complementarla, ¿no? Una propuesta tan amplia como esta. Yo diría que bueno, hay autoras, hay una página web de la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia que puede ser un punto de entrada, y luego hay autoras de economía feminista, pues como Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, compañeras que ya han intervenido ahí, pues como Sandra Esquerra, ¿no? Y tal, que bueno, que sin abordar específicamente renta básica, pero sí ofrecen un mapa más amplio y plural, ¿no? Sobre otros pilares que necesitamos para complementar las políticas públicas y construir una economía feminista, ¿no? Bueno, yo diría efectivamente, sí, el ingreso mínimo vital, precisamente por la focalización de grupo poblacional al que se refiere, podríamos decir que tiene nombre de mujer si fuese individual, pero como forma parte de un derecho subjetivo que se construye y se destina a los hogares, yo creo que desgraciadamente lo que tiene es forma de reproducción del sistema de roles de género por cómo se va a distribuir, desde luego, por la no intención de resolver, ¿no?, las situaciones internas. ¿Es suficiente? No, desde mi punto de vista no es suficiente. No es suficiente que nos planteemos, o sea, es un importe que se queda escaso para atender a quienes están por debajo de lo que llamamos pobreza severa, ¿vale? Pero no es ni siquiera, o sea, no se está planteando ni siquiera situarse por encima del umbral de pobreza, ¿no?, sino que está atendiendo a un grupo en una situación, o pretende atender a un grupo en una situación de mayor emergencia. ¿465 euros al mes dan para vivir en este contexto? Pues claro, alguien me diría, bueno, depende de dónde estés, depende tal. Yo diría en general que no, que no da para establecer unas condiciones dignas de vida. Y ojo, con esto no quiere decir que no haya que replantear todo el sistema de consumo, por supuesto, pero es que tenemos esta costumbre de alimentarnos, ¿no?, de vestirnos, de resguardecernos del frío, de tener que pagar facturas para que no nos corten la luz, aunque es cierto que algunas medidas del plan de choque social que se han puesto en marcha a raíz como respuesta institucional del cruce de la pandemia COVID han ido en la línea de complementar la garantía de algunos derechos, pues por ejemplo el tema de vivienda, ¿no?, el que no se pudiesen realizar desahucios, ¿no?, en este momento, o la imposibilidad de cortar el suministro energético, entendiendo que el recurso energético es un derecho básico que hay que garantizar. O sea, hay algunas otras medidas que complementan, ¿no?, dentro del plan de choque social, que complementan este ingreso. Ahora, para no enrollarme mucho, que ya veis que adolezco yo de este mal, no es suficiente 461 euros, y yo creo que hay que decirlo así abiertamente. Es un primer paso que quizá habría que plantearse, bueno, ¿podríamos haber dado otro? Bueno, pues el que se dio fue este, ¿no? Es decir, como se dio este, hay que ver esto en dónde nos coloca y cuáles son las necesidades y cómo podemos ir construyendo mejora. Por ejemplo, hay propuestas como la que está haciendo la Marea Básica, que está planteando garantizar un mínimo de subsistencia por encima del umbral de pobreza, como plantea la Carta Social Europea, de 735 euros. Bueno, 735 euros al mes, ¿da para vivir? Bueno, desde luego da para vivir un poquito más que 400 euros, ¿no? Porque con 400, si tienes que pagar alquiler, comida, ¿no?, y vestirte y pagar facturas, para poco da. Otra persona aportaba algo que va en la línea de lo que has expuesto, ¿no? Esas limitaciones administrativas, burocráticas. Por ejemplo, es verdad que el ingreso mínimo vital reconoce la monomarentalidad como una condición específica. Claro, esta persona nos plantea que precisamente por la precariedad muchas familias monomarentales tienen que convivir, compartir piso, y eso ya convierte la catalogación de qué es la unidad de convivencia en un obstáculo, ¿no?, para acceder al ingreso. Lo comparto en voz alta porque es verdad que es importante, aun siendo un colectivo específico al que atender, la maraña burocrática muchas veces dificulta, ¿no?, que puedan acceder. Nos llega una pregunta que formula un grupo de alumnas que está formándose para agentes de igualdad, interpretamos, y te preguntan lo siguiente, leo. ¿Cuál crees que son los retos de la Agenda 2030 para el fin de la pobreza
y que son convenientes para las mujeres y cómo influye económicamente y progresará este ingreso mínimo vital. Y plantean también, si tuviéramos en el futuro otro gobierno, ¿tenemos garantía de acuerdo con Europa para mantener este binomio renta básica e ingreso mínimo vital en el tiempo? ¿Se garantiza para los próximos 10 años, por ejemplo, aunque cambiase el gobierno? Eso preguntan. Bueno, yo aquí voy a ser muy clara. Yo creo que si bien a toro pasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos hacer una crítica, pues porque se ve la no operatividad y el no funcionamiento ágil, ¿no? Con la agilidad que necesitaba el ingreso mínimo vital. Lo cierto es que el sustrato ideológico, que puede ser mejorable, yo doy gracias en este momento, ¿no?, a tener la conformación de gobierno que existe en este momento, bueno, pues porque ha permitido un abanico de medidas. Es cierto que no en todas ha estado lo suficientemente acertado como la emergencia de las situaciones requería, ¿no? Este puede ser un ejemplo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda ser mejorado. Es decir, que no me planteo otro posible gobierno futuro que lo pueda hacer mejor. De hecho, me planteo situaciones de distopía, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así que, bueno, vamos allá. Y lo cual no quiere decir que le esté echando flores a este por todo lo hecho, ¿no? Yo creo que en este momento nos podríamos plantear como 3 fases. Esto en cuanto a la mejora de las decisiones tomadas, ¿vale? Porque hay que resolver esa inoperatividad y excesiva y la ralentización del ingreso mínimo vital, y sabemos que aún en el caso de que se resolviese y que el pago fluyese de una manera ágil y directa a las personas, hay cuestiones que hay que resolver, ¿no? Primero, podríamos entender que si se resuelve el problema de funcionamiento de la operatividad, estamos actuando en un nivel de rescate de emergencia, exclusivamente. Rescate de emergencia a un grupo poblacional que está en unas situaciones muy jodidas, pero que eso no es suficiente ni para que ese grupo de población pueda atender a aspiraciones de vida, ¿vale?, de condiciones de vida digna, ni mucho menos para atender los datos que tenemos de pobreza y de fuertes desigualdades que están atravesadas por la cuestión de género y por la cuestión racial, pero vamos, impepinablemente, y territorial, que no es lo mismo la situación en todos los territorios de este Estado plural que tenemos. A partir de este Estado, cuando se garantice realmente esa inmediatez de liquidez, ¿se podría mejorar la situación? Sí, podríamos pasar a lo que podríamos llamar una fase de resistencia o subsistencia generosa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo de generosa? Pues ahí hay 2 vías. Una, ampliando la población a la que llega, ¿vale? Bueno, primero, convirtiendo el derecho subjetivo más que en algo colectivo a los hogares, en algo personal, a las personas individualmente, ampliando el grupo de personas al que llegue, lo cual requiere eliminar ese criterio de condicionalidad previa, y mejorando el importe, la cuantía suficiente, obviamente. A partir de ahí, a medio y largo plazo, bueno, a medio plazo, se podría caminar de cara a una nueva fase de reactivación y de cambio de modelo socioeconómico, claro, a través de la reforma del sistema, de todo el sistema impositivo, a través de planteándose otro tipo de mecanismos para la financiación de un recurso garantista, y a través de la reformulación del servicio público, del sistema público, para crear empleo directamente en aquellos sectores que ya hemos identificado que son esenciales para la sostenibilidad de la vida, ¿vale? Bien, esto en cuanto a lo que se podría hacer, ¿vale? Así muy rápidamente. Con respecto a lo que plantea, la pregunta que planteaban, a la otra parte de la pregunta, que es de cara, teniendo en cuenta la Agenda 2030, ¿no? Bueno, precisamente en la línea de esto que estaba planteando, ¿cómo se pueden alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de aquí en estos próximos 10 años? Invirtiendo en igualdad de género. Invirtiendo en igualdad de género y en sostenibilidad medioambiental. Es que no hay otra. Es decir, no podemos acabar con la pobreza si no atendemos a la igualdad de género. No podemos acabar con el hambre en el mundo si no atendemos a la igualdad de género. Es decir, son metaobjetivos. La igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental tienen que ver, y la sostenibilidad de la vida tienen que ver con los metaobjetivos que van a permitir cumplir el resto de los objetivos de la Agenda 2030. Solo un ejemplo, ¿vale? Es decir, de aquí a 10 años, y que tiene que ver con esto que planteaba antes, o sea, de aquí a 10 años se estima que necesitaríamos en el Estado la creación de
1 millón de empleos, o sea, trabajo remunerado en el ámbito de los cuidados, entendiendo cuidados desde una perspectiva amplia, no solo como código ético de cambio de comportamiento y de valoración social y no solo como atención directa a las personas, ¿no?, en situaciones de necesidad y de intensidad de tiempo y de dedicación, sino entendiéndolo desde el concepto y el enfoque de sostenibilidad de la vida, es decir, de cuidados que tienen que ver con el entorno, con la salud laboral, con el bienestar social, ¿no?, bueno, con todo esto, con la alimentación, ¿no?, en fin, con todo esto así fundamental, ¿vale? Ha salido a lo largo de tu charla y obviamente llega en las preguntas, ¿no? Te leo, vamos con la fiscalidad. Respecto a los mercados financieros, teniendo en cuenta sus complejos y muchas veces opacos mecanismos de funcionamiento y las dificultades de impulso de la tasa Tobin históricamente reivindicada, ¿cómo sería posible dar impulso a este mecanismo u otros como la tasa Google al mismo tiempo que se hace frente a las enormes resistencias que generan? Sarkozy habló de reinventar el capitalismo tras la crisis de 2008. Para dejarlo igual o peor, añadió después la realidad de los hechos. Peligros y retos desde tu punto de vista y desde la economía feminista. Bueno, tengo que decir que me va a ser imposible contestar del todo a esta pregunta, pero bueno, algunas cosas lo traslado. Bueno, en la economía feminista, aunque hay compañeras que tienen un trabajo muy importante y muy intenso hecho en el ámbito de la fiscalidad, es cierto que la mayor dedicación que se está realizando y que se ha realizado y que se sigue realizando es en el ámbito de los cuidados y de las políticas de gasto, por decirlo de alguna manera, más que en la de fiscalidad, pero bueno, aún así hay economistas feministas que están trabajando en el ámbito de fiscalidad. Bueno, no he tenido tiempo de mirarlo, pero hay un proyecto que se está iniciando a tramitar, que es la iniciativa para una tasa sobre transacciones financieras, que es, digamos, que la versión actualizada de aquella propuesta de la tasa Tobin, ¿no? Es decir, que sería gravar con un porcentaje que podría ir de un 0,01 a un 0,1% el volumen de movimientos especulativos en el sector financiero, ¿no?, de las transacciones financieras. Lo digo porque sí me ha llegado el aviso de que y lo tengo ahí pendiente para revisar. Entonces, ¿se podría establecer? Bueno, el problema que tiene una imposición como esta de las transacciones financieras es que requeriría de una coordinación global, ¿no?, en el mundo mundial, ¿no?, precisamente porque el desarrollo tecnológico lo que ha permitido y lo que ha propiciado es este sobredimensionamiento del sector financiero, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, por la rapidez y la instantaneidad con la que se mueven la pasta, o sea, bueno, el capital financiero, sin necesidad de que eso se traduzca en nada tangible, ¿no?, ni tal, ¿no? Entonces, uno de los problemas es precisamente la necesidad de esa simultaneidad o de coordinación en el ámbito mundial, lo cual no quita para que en determinada región del mundo, en donde pueda existir ya acuerdos de aproximación, y esto, pues en el caso de Europa, la Unión Europea, y en este caso, pues la propuesta que se está debatiendo o que se empezará a debatir en el Estado español, ¿no?, se puedan acordar alguna medida como esta. Ahora bien, no es la única propuesta, o sea, con la tasa de transacciones financieras no financiaríamos todo el cambio de modelo social, pero sí sería una pieza y, desde luego, recolocaría o lanzaría un mensaje más coherente con respecto a la corresponsabilidad fiscal con la economía real y con las condiciones de vida digna, ¿no? Hay que pensar que hay una parte importante de riqueza y de patrimonio que se detrae del erario público sencillamente porque se elude o evade, ¿vale? Es decir, las guaridas fiscales existen en el territorio europeo y fuera del territorio europeo, y estimaciones nada exageradas hablan de que en el Estado español dejamos de ingresar unos 40.000 millones, y es una estimación muy prudente que hace Gesta, entidades como Gesta, bueno, pues que dejamos de ingresar anualmente unos 40.000 millones que se detraen por estar en guaridas fiscales, no fuera de las garras del criterio de exigencia y de rendición de esa corresponsabilidad fiscal. Además, hay otras propuestas de fiscalidad con las que se podrían financiar el cambio de modelo social y político. Pero sobre todo, o sea, hay desde planteamientos que hacen, bueno, se podría crear dinero,
Se podría crear dinero aunque no fuese papel moneda, se podría crear dinero pues creando nuevas monedas, por ejemplo, que coexistiesen con la parte legal, las monedas de curso legal que tenemos en este momento. Hay propuestas o hay estudios que hablan de la viabilidad de financiarlo, por ejemplo, a través de la modificación del sistema de tramos del IRPF para que los tramos superiores de renta realmente financiasen gran parte de ella. Hay otras propuestas que plantean la necesidad y la conveniencia de complementarlo con recuperación del impuesto de patrimonio, ¿vale? Que se ha transferido a las comunidades autónomas y, bueno, pues en fin, hay situaciones de dumping fiscal, ¿no? En muchas comunidades autónomas, ¿no? En donde no solo no se paga, sino casi que te dan dinero por acumular pasta, ¿vale? Y luego hay propuestas que están sobre la mesa, aunque yo creo que a veces falla la valentía y la osadía necesaria para poder abordarlas, que es el impuesto a las grandes riquezas, ¿no? O sea, eso está ahí. Y luego hay cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad y con la transición ecológica que nos tenemos que plantear fiscalmente, como es el impuesto al carbono, las tasas al carbono y otro tipo de imposiciones. Es decir, hay batería de posibilidades y propuestas sobre la mesa para poder conformar un abanico, ¿no?, que garantice el cambio de modelo de política social, ¿no?, hacia un modelo sostenedor y garantista de la sostenibilidad de la vida. Sí, las hay. Es cuestión de, como decía antes, la economía y la política no son ámbitos del conocimiento ni de la aplicación práctica que estén separadas y precisamente lo que hay es que conformar cuál es la ideología política y cuál es el concepto de ética y de justicia redistributiva del que quieres dotar a tu sistema y al modelo económico de funcionamiento, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en la sala, si no te voy lanzando yo una. Has hablado de que obviamente este ingreso mínimo vital puede ser un camino, ¿no?, un camino iniciado, lo has reiterado en varias ocasiones, que no soluciona las cuestiones estructurales de desigualdad de género en este modelo y que en todo caso este tipo de modelo de rentas tienen que tener mucho cuidado con el impacto que puedan tener en esos roles. Una novedad del ingreso mínimo vital, y quería, esto ya es curiosidad para conocer tu opinión, es que a diferencia de otros modelos que en su momento fueron pioneros, permite la compatibilidad con el empleo hasta ciertos umbrales, ¿no? Hablábamos antes de desincentivar o no, que es algo que, por ejemplo, se ha visto y que incluso, bueno, desde el tercer sector se ha criticado, que otros modelos de ingreso mínimo, de salario, al impedir, porque la burocracia es muy compleja, salirte para admitir un trabajo, cronificas esa pobreza porque a la gente le compensa más quedarse con los 4 duros de un salario autonómico, por ejemplo, que acceder a todos los trámites que tendría que hacer o salir de la rueda burocrática para acceder a empleos. Y, sin embargo, el ingreso mínimo, que tendremos que ver cómo resulta y evaluarlo, sí permite hasta un grado la compatibilidad con el trabajo, ¿no? Y quería conocer básicamente tu opinión en ese sentido, si eso es algo positivo, si desde la perspectiva de la igualdad esa compatibilidad del ingreso de subsistencia y el empleo tiene interés. Bueno, absolutamente, Alba. Yo creo que hay dos elementos que son muy positivos, que asienta el ingreso mínimo vital. Primero, que convierte el mínimo de subsistencia en un derecho subjetivo. Y eso va más allá de la disponibilidad presupuestaria, aparte de lo que podamos decir siempre de que el presupuesto público se puede reorientar en base a las prioridades políticas, ¿no? Obviamente. Pero el hecho de que lo convierta, de que convierta la garantía de establecer un mínimo de subsistencia como un derecho subjetivo, hace que eso trasciende el encuadre presupuestario que haya que hacer porque está garantizado sí o sí, ¿no? Siempre, ¿vale? Y el otro criterio es precisamente, el otro elemento absolutamente positivo es la compatibilidad a la que te estás haciendo referencia. ¿Por qué? Porque nos permite salir de ese mecanismo de trampa de pobreza del que adolecen la mayor parte de las ayudas y prestaciones monetarias que son incompatibles con la situación de empleo. Es decir, esto ocurre que, ¿qué quiere decir que sea compatible? Quiere decir que no, las personas que reciben
esta prestación monetaria, este ingreso mínimo vital, pueden compatibilizarlo, ¿no?, con una situación laboral activa, ¿no?, ¿vale? Con lo cual no desincentiva la incorporación al mercado. Obviamente, el importe económico que tiene tampoco desincentiva la incorporación al mercado porque necesitas otro tipo de ingresos para ello, ¿no? Pero sí, es un elemento muy positivo, ¿no? Los dos conjuntamente, el del derecho subjetivo y el de la compatibilidad con el empleo, absolutamente. Relacionado con esto, me gustaría comentar una cuestioncilla, Alba, y es que es verdad que se construye propuestas de la posibilidad de transitar, ¿no?, de transicionar desde el actual ingreso mínimo vital a una propuesta más generosa, se construye siempre aludiendo al planteamiento o al enfoque de la libertad individual, ¿no?, de que con otro criterio de suficiencia económica y con la individualización de este derecho subjetivo, ¿no?, en unas condiciones tal, pues lo que se estaría trabajando o apostando es por la libertad individual. Bueno, yo no es que voy a decir que no estoy de acuerdo con la libertad individual, por supuesto, pero la cuestión es que, lo digo para volver a traerlo, ¿vale?, que esto nos vuelva a colocar sobre la mesa, nos vuelva a poner en la disyuntiva de cómo se construyen las libertades y cómo se construye la igualdad. Es decir, ¿qué es primero? Los derechos, ¿vale?, la individualización de las libertades de decisión, entre comillas, ¿vale?, que viene de la tradición de las democracias liberales, o el construir ese gobierno de lo común o esa construcción cultural de lo común que está basada en la corresponsabilidad social y colectiva. Entonces, bueno, la dificultad que tiene es que desde la garantía de la libertad individual y de los proyectos como derecho subjetivo ha de posibilitar esa transición, encaminarnos hacia esa cultura de la corresponsabilidad compartida y de la corresponsabilidad común, porque si no estaremos aludiendo otra vez a la individualización del riesgo y de las respuestas, ¿no? Y de lo que se trata es de crear otro modelo de solvencia. Entonces, ¿qué elemento positivo tiene en este momento la dotación de tal y como está creado el ingreso mínimo vital? Bueno, pues que la posibilidad de mejorar esa dotación, ese diseño, y esas condiciones con las que están creadas están abiertas y, por lo tanto, la posibilidad de transicionar hacia un modelo que apueste por la cultura de lo común y la corresponsabilidad compartida todavía es posible. Gracias, Carmen. Si no hay, creo que no tenemos ya ninguna pregunta, te voy a pedir ya para ir cerrando algo que hila con lo que has comentado ahora y que era con lo que me gustaría cerrar, ¿no? Has aludido a ese origen del discurso sobre la renta básica en esa individualidad, en ámbitos libertarios. Hemos visto efectivamente durante la pandemia que economistas del espectro centro conservador defendían este tipo de cuestiones de paga ahora y pregunta después. Desde tu perspectiva como economista feminista, y con esto concluiríamos la sesión, ¿cuáles crees que son los retos, los desafíos que tenemos para que efectivamente en ese camino de medio plazo para conseguir rentas que sean derecho subjetivo pero nos permitan construir en común y no se ponga en riesgo lo público, cuáles crees tú que son los mayores retos, ¿no?, para que no acabe siendo que no acabe encasillado en esa individualización acompañada de un desmantelamiento de lo público, por así decirlo, ¿no?, que como en positivo, por así decirlo? ¿Cómo defendemos esto para seguir avanzando? Yo creo que precisamente para evitar esa deriva, ¿no?, la deriva neoliberal, o sea, la deriva que lo hiciese compatible, ¿no?, con la propuesta que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es precisamente el darle robustez y articular la política de lo común, pensando en política de vivienda, ¿no?, desde la clave social, cuidados a la vida, pero cuidados a los entornos en general, el enfoque de sostenibilidad de la vida como motor de la reactivación económica, con un fuerte respaldo en aquellos momentos de mayor intensidad, que es infantil, ¿no?, y personas enfermas y en situaciones de dependencia, una política de tiempos y un reparto del empleo en los dos criterios que aducía antes, ¿no?, es decir, en cuanto a tiempo máximo de jornada laboral y en cuanto a el criterio de selección de cuáles son los empleos o los sectores productivos realmente deseables para seguir invirtiendo en ellos. Creo que
solo haciendo compatibles, o sea, en paralelo, ¿vale? Esta robustez de lo público para establecer ese modelo garantista de bienestar a través de las políticas públicas que inviertan en lo común, en salud, en vivienda, en alimentación, en recursos. Fíjate que estoy hablando de ampliar derechos fundamentales y que asumir la titularidad garantista desde lo público, o sea, fortalecer el papel de lo público en esa garantía de derechos fundamentales. Bueno, en la medida en que eso se establezca y se vaya cimentando paralelamente a los procesos de transición y de mejora del instrumento del ingreso mínimo vital, pues entonces podremos ir dotando de contenido real a esa cultura de la corresponsabilidad compartida y de lo común, ¿no? Si no, estaremos poniendo desde la respuesta institucional, estaremos derivando a soluciones individuales, ¿no? Y eso sí será un riesgo en el caso de cuando si llega a ocurrir un cambio de gobierno, ¿no? En la medida en que fortalezcamos lo público y la articulación de la corresponsabilidad colectiva, pues bueno, será más difícil, ¿no? Desmontar eso, además de que estaremos garantizando condiciones más vivibles, ¿no? Para todo el mundo, ¿vale? Y de forma específica, para quienes están en situación de mayor precariedad y quienes están en situaciones de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, ¿no? Quienes están fuera de las situaciones estandarizadas, las mujeres que están en las condiciones de hiperprecariedad, en todos aquellos servicios y tareas, ¿no? Que hemos visto como esenciales, las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia sexual y de violencia de género, las mujeres que están precisamente por la trampa de la pobreza o por situaciones de pobreza severa y que están fuera del margen para ser perceptoras de otro tipo de ingreso y que están en situaciones de esclavitud, ¿no? Casi que de esclavitud, ¿no? Es decir, de esclavitud laboral, esclavitud doméstica o esclavitud sexual, ¿no? O sea, todo eso, o sea, articular esos dos sistemas, el de la robustez de la corresponsabilidad pública, ampliando el mapa de derechos fundamentales y la fortaleza del papel y la intervención del sector público y al mismo tiempo ir mejorando los mecanismos garantistas de derecho subjetivo, individual, para garantizar ese acceso a los recursos materiales como un mínimo, ¿no? De subsistencia y de derecho subjetivo, pues nos pueden ir facilitando ese encauce, ¿no? Para todo ello. Pero es que sin corresponsabilidad no podemos desmontar todos los sistemas de relaciones de poder desigual y desequilibrios y desigualdades que nos afectan, ¿no? Y no podemos desmontar la división sexual del trabajo si no trabajamos de manera efectiva hacia un planteamiento de corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género. Yo creo. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por participar en este curso y a las personas que nos estáis viendo, seguiremos a las 3 de la tarde con la última de las sesiones, una mesa en la que vamos a abordar otro de los pilares de este asunto que tanto afecta a la igualdad, que tiene que ver con el papel de la universidad, de la academia. Nos vemos entonces a las 3. Muchísimas gracias, Carmen, y seguimos. Gracias. Hasta luego.